Vamos a ver ahora cómo resolver problemas. Por ejemplo, casi siempre, o mejor dicho, siempre, tenemos que utilizar principios matemáticos para relacionar los datos que conocemos del problema. Por ejemplo, este primer tipo de problemas que vamos a ver, tenemos que utilizar dos principios. Si tenemos la suma de dos números, si a esa suma le sumamos su diferencia, ¿qué vamos a obtener? El duplo del número mayor. Por otro lado, si a esos dos números, la suma de esos dos números, le restamos su diferencia, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener el duplo del número menor. Quiere decir que conociendo la suma y la diferencia de dos números, podemos hallar o el número mayor o el número menor, utilizando su diferencia. Veamos un ejemplo. Si nos dicen que la suma de dos números es 100 y que su diferencia es 20, ¿cuáles son esos números? Tenemos los datos conocidos. ¿Cuáles son esos datos conocidos? La suma de los números, que es 100, y la diferencia de esos números, que es 20. Entonces, esos son los datos conocidos. ¿Cuáles son los datos desconocidos y que son incógnitas? El valor de esos dos números, que al sumarlos me den 100 y que al restarlos me den 20. Veamos cómo vamos a resolver eso. Vamos a relacionar los dos números, 100 y 20. Vamos a resolverlo primero sumando la diferencia. Resolución. Primero, el número es 100, la suma, perdón, estamos hablando de la suma. La suma es 100, la diferencia es 20. ¿Y qué nos dice? Que si sumamos la diferencia con la suma, vamos a obtener el duplo del número mayor. Quiere decir que 120, duplo dijimos ya la vez pasada, que significa el doble. Quiere decir que si este es el duplo del número mayor, ¿qué vamos a hacer? Para encontrar el número mayor, vamos a tener 120 dividido entre 2, y eso es 60. Quiere decir que el número mayor es 60. ¿Cómo encontramos el número menor? Pues a la suma que es 100, restándole el número que ya tenemos. Entonces, número menor es 100, la suma, que es 100, menos el número mayor, que ya lo conocemos, que es 60. Y 100 menos 60 es 40. Entonces quiere decir que los números son 60 y 40. Los dos números son. La solución del problema es que los números son 60 y 40. Veamos la comprobación del problema. Me dice que los números sumados me dan 100, 60 más 40, 100. Que los números restados me dan 20, 60 menos 40, 20. Y comprobado el problema. Veamos otro ejemplo. Si nos dan la suma de dos números y nos dicen que la suma es 1250 y que la diferencia es 750, podemos aplicar cualquiera de los dos principios para encontrar esos números.
Entonces, la solución del problema es la siguiente. Suma 1250. Diferencia es 750. Si lo sumamos, esto nos va a dar 0, 0, 2000. Esto representa el duplo del mayor, los 250, los 2000, la suma de la suma con la diferencia. Quiere decir que el número mayor es 2000, como ahí esto es el duplo, dividido 2, y esto es 1000. ¿Cómo encontramos el número menor? Esto es a la suma, que es 1250, restándole a la suma para hallar el número menor, a la suma, que es 1250, le restamos el número menor, que es el mayor. Vamos a restar el número mayor, que es 1000. Y eso nos da 250. La respuesta es, los números son 1000 y 250. Para comprobarlo, 1000 más 250, 1250. 1000 menos 250, 750. Este es el primer tipo de problemas que vamos a ver. La próxima veremos otro tipo de problemas. Quizás valga la pena dejar algunos ejercicios para que los resuelvan. Ejercicios. Dos números. La suma es 200 y la diferencia es 50. Otro con la suma 90 y la diferencia 10. Otro suma 60, diferencia 20. Otro suma 85, diferencia 5. Y un último suma 20, diferencia 4.